hasta el día de hoy, es lo que se evalúa, ¿no? Unos minutos antes de salir para allá, para la universidad, porque es presencial, eh, elaboro en un borrador las preguntas y salgo, ¿no? ¿Qué más? Eh, yo les anoté en la página, es presencial en la sede de Córdoba, ¿sí? Esperen que hago una admisión más. Yo se los anoté por la página. Jesús me pregunta si es la de enfermería. No, la sede de Córdoba van todas las carreras ahí. No se la apropió la enfermería aún. ¿Sí? Están todos. Ahí hay informática, hay ingeniería química, este, están las licenciaturas. No, no, ahí van todas las carreras. Todas las sedes son para todas las carreras, no, no hay sedes propias específicas. En casi ninguna universidad nacional existe eso, ¿no? Todas las sedes se van utilizando. Hay tanta demanda de aulas que no se puede decir, bueno, esto es para este para... No, 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 no alcanzan. Y es presencial el sábado que viene, ¿no? 8 de la mañana, va a estar conformado para que se pueda responder en 50 minutos. No obstante, van a tener 2 horas para hacerlo, 2 horas y media, ¿sí? El triple del tiempo que se necesita. Eh, los convoco a las 8, vamos a empezar a 8:15, o sea que ustedes llegan a las 8 menos 10 para saber que están a las 8 sí o sí, porque vamos a empezar a 8:15. Porque si no, yo digo, bueno, 8:15, bueno, salgo 8:15 de mi casa para llegar a 8:30 y empezar a 8:45. No. Es decir, trato de llegar 8 menos cuarto para estar seguro que a las 8 estoy y poder charlar con mis compañeros 15 minutos antes de que empiece el examen, ¿no? Y distender los nervios y demás, ¿no? La sede de Córdoba, me pregunta Luciano, si es la que está al lado de las vías. Sí, sí, porque uno pega la curvita, la estación de servicio, enfrente están las vías y ahí llega. Exacto. ¿Mm? Este, exacto, está ahí. ¿Mm? No se confundan de sede, ¿sí? La sede Córdoba. A veces es importante salir con tiempo. A mí me ha pasado que tiene una sede y fui yo a otra, pero como siempre salgo con tiempo, siempre puedo cambiar, ¿no? Fíjense que hay muchos cortes, están haciendo obras, entonces, bueno, el día del examen yo siento que ustedes lleguen tranquilos, porque como van a escribir, nada del otro mundo, ¿no? Van a estar escribiendo sobre los temas estos, pero necesito que lleguen tranquilos, si llegan nerviosos por el tránsito, por el horario, porque el tren iba lento, ¿sí? Porque no sé si llego, no, lleguen tranquilos. De última se traen un café para tomar, un mate o algo. Si tienen que esperar 50 minutos porque llevan una hora antes, esperan, pero con la tranquilidad que llegaron, ¿no? Muchos dicen, no, me quedé repasando hasta último momento y cuando salí llegué tarde. Bueno, salga y después se queda repasando en la universidad, en la vereda, en la estación de servicio, ¿sí? Al costado de la vía, donde usted quiera, pero llegué temprano porque no puede llegar corriendo todo agitado, nervioso y sentarse a escribir. ¿Se entiende esto? Vengan tranquilos. ¿Mm? La noche anterior se acuestan más temprano, qué sé yo. Si van a ir a bailar, vuelvan por lo menos a las 5 de la mañana, no vuelvan a las 7, porque a las 8 tienen el parcial. ¿Sí? Así que bueno, organícense con tiempos. No creo que salga nadie, pero bueno. Y si sale, llévese los apuntes, ¿no? Así uno va leyendo. ¿Qué más? Eh, se los mandé también por escrito en la plataforma, lo tienen ahí, ¿no? Va de la clase 1 a la 5. Por eso estaba el cronograma 1 a 5 y se salteaba la 6 porque la 6 era este parcial. Eh, ¿Preguntas? ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Podemos entonces comenzar?
No vamos a estar revisando derechos de autor. Y, o de la pantalla, si no tiene ni libro ni fotógrafo, pero leen la pantalla también. También es un tema de vista. Guadalupe, ¿cómo va a ser el examen? 2 minutos antes de empezar lo preparo. ¿Sí? Hay que ver cómo me levanté ese día. Y en forma escrita, ¿no? Pues nos piden la coordinación ese escrito. ¿Qué más? ¿Más dudas? No, vos, Guadalupe. Siempre contesto lo mismo en todas las universidades, los que ya me conocen, ¿no? ¿Cómo va a ser el examen, profesor? Depende de cómo me levante ese día. Se quedan todos preocupados. Uy, ojalá que se levante bien. Es un clásico ya en mí. Los que ya me van conociendo. No, ayer también. Y depende de cómo me levante, cómo haya descansado, el humor que tenga. Tanto, uy, ojalá que duerma bien. Bueno, lo importante no es cómo va a ser el examen, sino cómo lo preparan ustedes, qué van a estudiar, qué van a leer, cómo van con las lecturas. No se torturen en las materias. Lean siempre, esto es un consejito que les doy, lean siempre cuando empiezan a cursar, ¿sí? Porque si durante la cursada no tengo tiempo de leer, la semana del parcial voy a seguir en la misma situación, ¿sí? Esto es como cuando a veces me vienen los clientes y quieren contraer un crédito, un préstamo, pero no tienen plata. Le digo, mira, si no tenés plata para pagar lo que tenés que pagar ahora, con el crédito vas a estar en la misma. Lo único que vas a devolver después es el triple, pues te van a cobrar los intereses. Entonces, si no tenés ahora para pagar la deuda normal, menos vas a tener mañana para pagar el triple. O sea, vas a estar en la misma situación, no te va a cambiar, ¿sí? Salvo que estés por cobrar las inversiones de un pozo petrolífero dentro de 3 meses y necesites ese crédito para hace tiempo. Pero si no, es lo mismo, no vas a poder. Entonces, acá es lo mismo. Si durante 2 meses no puedo leer, ¿qué me hace pensar que la semana parcial voy a poder leer todo? Y todas las materias. Entonces, organicen los tiempos. ¿Para qué? Para no sufrir. Para que la carrera, más que una angustia, una tristeza, sea, no puedo decir una super diversión siempre, pero sí algo que ustedes pudieron pilotear. eh, una forma que hasta quizás les guste, porque están con las lecturas al día y demás, ¿no? ¿Sí? No tomo múltiples choice. Siempre son a explicar, a relacionar, razonar algo. También puede haber alguna de verdadero o falso, explique por qué o fundamentelo. ¿Sí? En mi caso particular, odio el múltiples choice. ¿Y qué más? Así que bueno, vengan tranquilos con las lecturas, ¿no? Y hoy continuamos eh, con, con una parte del tema de la clase pasada. ¿Sí? Un tema en la historia controvertido, hacemos historia, ¿no? Hacemos política, si bien política hay en todo, ¿no? Eh, el otro día una comisión me planteó que ver estos temas de la política en una universidad no le parecía correcto y qué sé yo, bueno, le tuve que aclarar un poco por qué estaba en la universidad y después que hacer historia era algo muy distinto, hacer política era otra cosa, como para centrarlo un poquito, ¿no? En la realidad. Política hay en la universidad en todo momento, gracias a Dios, si no, no existiría. Política hay desde que se decide la creación de una universidad, desde que se gestan sus primeros pasos, desde que se consigue el lugar, desde que se gestiona la ley que tiene que aprobar el Congreso, desde que hay que conseguir los votos para que se apruebe. Y no solo eso, una vez que empieza a funcionar, la decisión que arranque, la decisión política de qué carreras vamos a poner, la cuestión política para lograr los presupuestos año a año, la cuestión política para que haya las partidas extras para el crecimiento de la universidad, la cuestión política para las nuevas carreras, la cuestión política para la amplitud y difusión de la misma, las cuestiones políticas para que haya más capacidad para más alumnos,
las cuestiones políticas de qué dirección se le va a dar a la universidad. Hay también política para ver qué necesita la sociedad y la región y ver hacia dónde se apuntan las carreras, las actividades de investigación, las actividades de extensión, ¿sí? O sea que todo es un hacer político. Por lo tanto, decir que no haya política en las universidades es lo mismo que decir que no haya universidades. ¿Se entiende? Aclaro esto porque un alumno me dio el pie el otro día en un cuestionamiento mal hecho y digo, además de ser docente, ustedes saben que soy docente, que soy abogado, que estoy especializado en educación, desempeño también un rol gremial y político en las universidades, en el sistema universitario argentino en su totalidad. Yo creo que, bueno, quizás nunca lo comenté porque no se dio al caso, en donde he estado en los congresos internacionales, incluso con el rector de esta universidad y de otras, negociando el rol de las universidades a futuro, negociando sus presupuestos. El, el jueves estuvimos en una reunión de todos los rectores del país en Hurlingham, eh, luchando por los presupuestos de las universidades. Es político también eso, es político. ¿Y por qué es político? Porque acá hay dos vertientes, ¿no? Una que siempre va a tratar de dar la idea de que no haya política en las universidades, ¿por qué? Porque es la forma de sacarle la coraza y destruirla, ¿no? Y dirigirla hacia el mercado, porque se la ve como un gasto. Y otra parte de la política la ve como una inversión y no quiere su achicamiento, sino que crezcan y que hayan más y que tengan más carreras. Y para eso hace falta más presupuesto, ¿sí? Entonces es toda la otra corriente política que hay, ¿sí? Hay de los dos bandos, ¿sí? Hacer política sería imponer un bando, yo no impongo ninguno, simplemente digo, bueno, si somos parte de un sistema universitario, queremos que crezca. Salvo que tenga el plan B de poder irme a estudiar a una universidad que me salga fortuna, pues son todas carísimas, que son de gestión privada, son universidades públicas porque son abiertas a todos, pero son de gestión privada, con lo cual tienen un arancel. Entonces en ese caso yo puedo decir, bueno, que cierren todas las universidades públicas, total yo tengo para ir y pagarme la privada, la cual me va a subir el precio porque hay menos pública, obviamente, ¿no? Entonces, en ese caso yo sí puedo, en una cuestión egoísta, decir que no haya destino del Producto Bruto Interno destinado a la educación, total, yo no puedo pagar, ¿no? Postura egoísta, obviamente. Y el que no puede pagar, que no vaya. Bueno, hay gente así, sí, hay gente que piensa así, porque el poder tener algo no le satisface, sino que necesita que los demás no puedan tener lo que él puede tener. ¿Sí? Entonces, esto lo aclaro para que digan por qué vemos ciertos temas que son históricos, que rondan con la política, y bueno, van de la mano, y el por qué es necesario que haya política en las universidades. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es un capricho. ¿Sí? No damos esta materia de capricho, sino que es un requerimiento de la CONIAU para la acreditación de las carreras, donde vienen los contenidos y las materias que tiene que haber. La CONIAU lo hace en base a lo que la sociedad ve que necesita y requiere, y en base a eso se expresa a través, digamos, de una currícula que hay que respetar en los programas. Por así decirlo en grandes rasgos, en toda la educación. Es que no estamos acá de capricho. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? ¿Se entiende esto? O sea que van a necesitar política desde que se crea la universidad hasta su funcionamiento cuatrimestre a cuatrimestre. ¿Sí? Porque si no, ¿qué te puede pasar también como estudiante cuando no hay una política que lucha por el presupuesto? Te dicen, bueno, Universidad de Ciencia y Sociedad no vamos a pagar 12 profesores como somos ahora. ¿Mm? Vamos a dar un presupuesto que va a alcanzar para 4. ¿Sí? O sea que va a haber 4 comisiones en vez de 12. ¿Sí? ¿Que van a tener más alumnos? No, vamos a tener un cupo. O sea que si no tienes cupo, esperas el año que viene. Como pasa en muchas universidades. Entonces, al esperar el año que viene, quizá tenés suerte, quizá no, se te va demorando tu carrera. Se te va a demorar porque van pasando los años. ¿Sí? Entonces, tiene que siempre haber una decisión política que luche por un presupuesto y que pueda armar y ampliar esa oferta. ¿Hay problema con esto? Sí, hay problema porque hay sobrepoblación de estudiantes en todas las universidades públicas y a veces no alcanzan ni los espacios físicos. Entonces, a veces no se pueden abrir todas las comisiones que se quieren
o no alcanza el presupuesto para designar más profesores para abrir más comisiones, o alcanzando el presupuesto no alcanzan las aulas. ¿Se entiende? Entonces suele pasar eso. De hecho, bueno, acá hoy sábado somos pocos, pero tenemos comisiones sin alumnos. Por eso que nos manejamos virtualmente, porque si no, no tendríamos aulas. ¿Se comprende esto? Quería hacer esta aclaración porque vi un poco de desorientación en todas las universidades, estoy viendo, ¿no? Están surgiendo ideas de que hay que desterrar toda la política porque la primera arma para poder atacar la universidad es meter la idea de que no hace falta la política, porque ahí se baja la guardia, se bajan los escudos, te hacen bajar las defensas y ahí pueden ir por vos. ¿Mm? ¿Lo están haciendo muy bien? Lo están haciendo muy bien. ¿Está generando frutos? Esas ideas están generando frutos. Yo puedo asegurar hoy en día que tengo más estudiantes e incluso tengo docentes tratando de que no haya política en las universidades que los que dicen es necesario que haya una lucha política. ¿Sí? Quiere decir que este neoliberalismo de mercado que va preparando el terreno para que sea todo como un gasto y poder atacar el sistema universitario, está ganando. Puedo decirles que está ganando. ¿Sí? Y lo digo muy tranquilo y no desinteresado, pero en realidad ustedes saben que si bien trabajo de esto, también tengo una profesión, así que no sería mi gran problema que ataquen el sistema universitario, porque de vivir tengo igual, porque tengo una profesión, tengo varios títulos, tengo mucho trabajo. Pero me preocupa por los que están estudiando, que no tienen un plan B. Entonces, lucho por el otro, lucho por el prójimo, ¿no? Eso es una forma de ver la política, ¿no? No es por lo que yo necesite, sino por lo que necesita el otro. Y esto lo hago porque me gusta mucho, estudié toda mi vida con la docencia, me dediqué siempre también a esto, es la otra rama de mis actividades laborales, y, y me gusta hacer algo que me haga sentir bien, por eso me dedico a la docencia. Además de que me retribuyen por mi actividad laboral, pero también lo hago porque me gusta, si no, no lo haría. ¿Sí? Ya a esta altura del partido no hago cosas que no me gusten hacer. Bueno, quería aclarar esto para que entiendan el por qué en un sistema universitario se le dan ciertos conocimientos o se los capacita en ciertas cosas, porque después hace falta incluso para ustedes mismos, más los que son de carreras técnicas como informática, ingeniería química, que son carreras que si quedan bajo una lógica de mercado es terrible. ¿Pero por qué es terrible? Porque el mercado prepara o quiere preparar al estudiante para lo que necesita en ese momento. De golpe el mercado cambia y desecha a ese profesional o ese estudiante que está capacitado para eso y busca otra cosa. No, ahora hace falta que sepan esto, que sepan aquello, vida. Y desecha la materia prima como, desecha a las personas como si fueran materias primas comunes, ¿no? Entonces, la lógica del mercado en ciertas materias técnicas es terrible. ¿Mm? Ni hablar en materias también de profesiones liberales, también es peligroso porque te preparan para que ejerza desprovisto de cualquier otra necesidad pública. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Se entiende? O sea que, bueno, por esto se lucha, no es un capricho, no es que vengamos porque queremos hacer política, como dijeron el otro día, que no nos interesa nada de eso. Nosotros venimos a expresar los puntos de vista. Cualquiera puede pensar de cualquier manera y el debate es enriquecedor, ¿no? Y si no fuera porque hay gente que piensa distinto y lo expresa, no podríamos dar otra visión. Así que, ¿m? Natalia escribe, toda persona es un ser político. Uno hace política hasta cuando dice que no lo hace, exacto. A veces es difícil mantenerse imparcial, pero todas las materias de historia están pensadas justamente para que conozcamos la historia, el origen, para aprender de los errores y aciertos que se cometieron en un pasado y tener una mirada un poco más amplia del futuro. Impecable, Natalia, tu resumen, muchas gracias, exacto. Más que la generación que va a poder dar una respuesta a todas estas cosas que pasan, es la generación de estudiantes de ustedes. ¿Mm?
Y de estas nuevas universidades estoy convencido que va a surgir la solución. Tengo muchos años en el sistema universitario, tanto público como privado. ¿Mm? Los 23 años que tengo de docente, sumenle los 6 años más de estudiante. O sea que son 30 años en total que ya reúno como, como, como un bicho de las universidades. Y es lo que acá eh, resumió Natalia. Y la solución va a surgir de esto, porque mi generación, si bien avanzó mucho, no pudo dar una respuesta total. Porque ustedes calculan que mi generación fue mucho la generación del miedo, ¿no? Yo cuando entré en la universidad, en principio de la década del 90, todavía estaba temor porque no había una democracia consolidada definitivamente. Había temor de que vuelva un gobierno militar y vuelva a pasar lo del 76. O sea que ese temor, porque el gobierno militar lo que apuntó es a generar el temor, porque no apuntó a los 30.000 desaparecidos, detenidos, torturados, fusilados y demás. No apuntó a esos. El miedo iba a toda la población. A eso se los mataba para generar miedo a los demás. Y ese miedo duró por generaciones. De hecho, cuando yo entré a la universidad me decían en la familia, no se te ocurra hacer política porque mira que si te escuchan te pueden llevar, vuelven los militares. Bueno, hice todo lo contrario. Este, estudiaba con gente de militares de carrera que estaban haciendo abogacía también en ese entonces perdón, y me había hecho amigo y les decía, che, si un día vuelven, avísame 24 horas antes para que me pueda rajar, ¿no? Era lo que les pedía. Digo, no te pido que te juegues por mí, pero simplemente que me des un aviso y yo desaparezco, le digo, antes que me lleven. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque no estaba bien claro, bien definido, al principio de la década del 90, que ya no iba a haber más un gobierno, una dictadura cívico-militar como la del 76. O sea que había miedos todavía, ¿no? Ese miedo duró. Entonces, mi generación es la generación del miedo. Muchos no se metían, no, porque mirá. Y siguen hoy con esa postura, ¿no? Pues ya quedó. Por eso confío que la generación de ustedes, estudiantes de ustedes, no digo generación de edad, ¿no? Sino la que está estudiando ahora en las universidades públicas y en estas universidades nuevas, no en las tradicionales que ya se mostró en 200 años que no pudieron dar respuesta, van a surgir los cambios y van a ser importantes. ¿Se comprende? ¿Mm? Y después, como dijo recién Natalia también en el foro, obviamente que siempre que se analiza una historia, un punto de vista hay. Hicimos una selección de textos y bueno, esa selección tiene un tema corte político, si bien elegimos textos muy diversos y de posturas diferentes. Yo no sé si les llevo a mostrar acá algunos de los tantos libros que tengo acá para estos temas de hoy, ¿no? Y son todos de distintos partidos, ¿no? Hay peronistas, radicales, hay zurdos, hay de todo, ¿sí? Ya que damos todas las visiones. Pero sí, hay un recorte, obviamente, ¿no? Porque si fuera determinante de un solo partido, mandaría eso. Pero acá elegimos una variedad para que ustedes tengan todos los puntos de vista. Esta es una aclaración que siempre hago cuando vemos la universidad en el peronismo, ¿no? Porque si no pareciera que, ¿no? Este, pero bueno, amplitud de criterios tienen que tener porque está confiado en ustedes que van a ser las soluciones del futuro, ¿sí? Así que nuestro objetivo como docentes es guiarlos en la amplitud de criterios, ¿no? Nada más que eso. Cada uno forma su opinión y ve su camino, ¿no? Siempre, obviamente, el elemento que yo agrego es que elijan el camino que sean, pero que sea un camino que sea partidario del sistema de educación pública, ¿no? Pues si es un camino que no es partidario del sistema de educación pública y mucho no va a poder hacer, ¿sí? ¿Entiende? Como a veces me preguntan, pero doctor, ¿usted qué piensa que lo que yo piense no forma parte del plan de estudio ni es objeto de evaluación? ¿Mm? Ahora, en charlas más personales, cuando me preguntan, yo digo, sí, yo soy partidario de los que defienden un sistema de educación pública. ¿Y cuál sería? Y el que defiende el sistema de educación pública, piénselo usted. Siempre que vea uno que defienda el sistema de educación pública, yo voy por eso. ¿Se entiende? Ya no le ponemos nombre a las cosas. Y el que va a aniquilar la educación pública,
no cuadra con mis ideas y con mis pensamientos. Pero bueno, acá no, lo que yo pienso igual no es objeto ni materia de estudio ni de evaluación, así que no, no cabe, ¿no? Pero bueno, hago esta aclaración. Bueno, hechas estas salvedades, comenzamos. La clase pasada vimos el texto de Villanueva, que es un texto muy interesante porque habla mucho de la gratuidad universitaria, la creación de la universidad obrera. Yo les marqué en los foros varias frases que resumían todo este pensamiento de la educación durante el peronismo. ¿Mm? Y es un texto muy interesante también porque fíjense que tiene un apartado que se llama El peronismo y la reforma del 18, en la página 32. ¿Mm? ¿Sí? No sé si lo están viendo. El texto de los 4 peronismos de la editorial de la FEDUNA, Federación Docente de Universidades Nacionales. Que yo no lo elegí, lo eligió la coordinación. Porque si no dicen, soy miembro de la federación, sí, soy miembro de la Comisión Directiva Nacional de la Federación de Docentes de todas las universidades de la República Argentina. ¿Mm? Y soy miembro a la vez de la Confederación, porque ante la Confederación General de Trabajo soy el representante de la Federación de Docentes de toda la Argentina. O sea que tengo la Secretaría de Base, la Federación y la Confederación Superior. ¿Mm? Actúo a veces en el marco de la Federación Latinoamericana también y del Caribe. Pero bueno, no lo elegí, si bien es del sello editorial nuestro. Tienen que hacer una admisión. Porque noto el presente de Francisco, que durmió un poco más hoy. Listo. Bueno, este texto de Villanueva, de los 4 peronismos, no sé si lo tienen presente, lo están viendo, la página 32. Calculo que ya le habrán puesto un cartel así enorme, página 32, profesor dijo que resaltemos, ¿no? Calculo, ¿no? Dice, refiere a la reforma del 18, cómo se vio en el peronismo, y esto está bueno porque nos sirve para repasar la reforma del 18. Dice, tal cual ya mencionamos, el modelo universitario del justicialismo fue formulado y defendido en el recinto por diputados de origen radical y reformista. Epa, miren qué dato, ¿no? Como por ejemplo cita Ricardo Guardó, ¿no? Leonardo Bey y otro del Partido Laboralista de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, Héctor Cámpora. ¿Sí? Página 32. ¿Lo están visualizando? Alguno que me contesta a través del chat si lo están viendo. Sí, sí. Milagro lo ve, Nicolás lo ve y Cecilia lo ve. Listo. Cualquier cosa le preguntan a ellos 3. Bien. Ricardo Guardó dice, en una frase dice, ya que los continuadores de 1918 han encallado la nave, ¿no? Directamente. Y después dice, por más puros que puedan haber sido los ideales del 18, la verdad es que en su aplicación práctica los resultados no han sido tan halagüeños como se esperaba. O sea, ¿qué está diciendo? ¿No? Ellos mismos están diciendo que la reforma del 18, autonomía, libertad de cátedra, cogobierno, reforma de los planes de estudio, mayor participación, ¿sí?, en las instituciones universitarias, todos esos objetivos se habían encallado. ¿Mm? Y es verdad, la verdad que en Argentina después produjo más efectos en el resto de Latinoamérica que en nuestro país. Había que reencauzarlos, ¿no? Y esto lo dicen partidarios del peronismo y del radicalismo, y de otros partidos también, ¿no? Después, en la página 33 sigue, dice otro diputado, ¿no? Ha llegado la hora de cumplir con la reforma, no aniquilándola, como pretendieron sus enemigos, sino realizándola e incorporándola al esfuerzo ordenado de la República. ¿Sí? Incorporarla al esfuerzo ordenado de la República. ¿Sí? La reforma a la larga no dio resultado. ¿Mm? No, se la terminó apaciguando acá. Los poderes terminaron desvirtuándola, ¿no?
Y cuando sacan el Irigoyen y derrocan el Irigoyen, más aún, se hicieron un festín con la reforma. Héctor Cámpora dijo, el justicialismo no era antirreformista, sino que por el contrario retomaba su ideario y traduce los sentimientos de la revolución, abriendo las puertas de todas las facultades a la juventud, cualquiera sea su origen, raza o ideología en la vida ciudadana. ¿Mm? Esto lo tiene entre la página 32 y 33. ¿Mm? O sea que fíjense en que esto después lo vuelven a citar los otros autores. Acá está aclarando que no iban en contra, ¿no? Estos autores de la reforma, sino que era necesaria encauzarla, porque no había producido sus objetivos. Esto está en el apartado del peronismo y la reforma de 1918. ¿Mm? Y qué interesante, porque acá se abre la cuestión en una frase que resume todo lo dicho, ¿no? Que dijo Perón en el gobierno, en su gobierno en el año 52, ¿no? Dijo, lo que nosotros queremos en esta nueva Argentina es que la ciencia y la cultura sean del pueblo. ¿Mm? Les resumo algunos fragmentos, ¿no? Y el hecho de que una institución sea autónoma o autárquica no implica necesariamente que sea democrática, porque son términos que no guardan relación. ¿Sí? O sea, el hecho de que sea autónoma o autárquica no quiere decir que sea democrática. Y acá tenemos todo el eje central, no solo de este tema, sino de nuestra materia, que siempre nos basamos en el eje de la autonomía, ¿no? Como digo. Porque Perón dijo que sea autónoma no quiere decir que sea democrática. Queremos una universidad del pueblo, ¿m? Que sirva para los hombres, porque es de ellos. Es muy distinto decir universidad, no sé, para el pueblo de Merlo, que decir la universidad del pueblo de Merlo, por ejemplo. ¿Esta universidad es para ustedes? No, es de ustedes. ¿M? Como es de ustedes, obviamente que es para ustedes y para todos. Es mucha la diferencia que hay, ¿sí? Según como nos planteamos, pues si no queda como que viene alguien con el poder supremo y la plata y dice, para vos sí, para vos no. Te doy esto y como te lo puedo quitar. Ahora, si logramos comprender esa concepción del peronismo, que sea es del pueblo, es mucho más amplio. Por acá no decide un gobierno de oligarquía, o como en aquel entonces de terratenientes, qué me da o qué me quita. ¿Sí? Porque al ser de ustedes, el que decide es el pueblo. ¿Se comprende esto? Ahora bien, si yo quiero atacar el sistema universitario, lo primero que tengo que decir es la política afuera para que baje los escudos. Después plantear la idea, esto es un gasto que alguien decide darte. Y el tercer paso, esto es un gasto que alguien decide no darte. ¿Mm? O no hacer. ¿No? Esa es la diferencia entre gasto o inversión. Se los explico asentándolo en los antecedentes históricos. Pero bueno, acá estuvo el quid de la cuestión donde se produjo la fragmentación. ¿En qué? Entre los que aceptaban eso y los que no aceptaban. Y acá se abren dos posturas. En ese momento se abrieron y siguen las posturas peronistas y las posturas antiperonistas. Es sencillo, no es que hay muchas más. ¿Sí? ¿Se comprende hasta acá? Ujú. Fíjense el texto que hoy tenían, el de Adriana Puigros, ¿no? Adriana Puigros empieza definiéndolo muy bien en la página 129, cuando empieza el capítulo de peronismo, con la forma de hablar que tiene Adriana, obviamente, ¿no? Dice, la oligarquía y la clase media alta tenían miedo de que los cabecitas negras, porque se les decía cabecitas negras a los peronistas, ¿no? Un término anacrónico que no se puede decir porque entra en la cuestión de discriminación y demás, pero bueno, Argentina era un país bastante discriminador. Tenían miedo que invadieran las limpias aulas de las escuelas, ¿m? Como también habían temblado ante los inmigrantes y los anarquistas a principios de siglo, dice Adriana Puigros, ¿no? Después dice más adelante, sintieron que la estética populista insultaba el buen gusto conservador. ¿M? A ver, a cómo estaba conformada la sociedad argentina, había un pequeño reducto
descendientes de inmigrantes europeos que se pensaban que esto era la colonia europea, ¿no? No, y bueno, y cualquier cosa que pudiera ir ante su estética europea, iban en contra. Nadie nunca lo escribió tan claro como lo escribió Adriana acá directamente. ¿Sí? Y después explica algo muy importante en el libro, porque en el último párrafo de esta parte, de la página 129, de la primera página, dice: los nacionalistas católicos participaron de las logias como el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU. El GOU era un grupo de oficiales nacionalistas católicos que habían estado gestando ya, principalmente fuerte, en forma fuerte, desde el 43, ¿no? Gestando el poder, ¿no? Incluso de Perón. Y luego se volcaron al justicialismo. ¿Mm? Muchos de ellos después abandonados. Y muchos que habían formado las filas de este nacionalismo abandonaron porque dijeron demasiado nacionalismo y socialismo para nuestro gusto. ¿Sí? Perón comenzó con un grupo de conservadores, por así decirlo, porque no su raigambre era conservador, no dejaba de ser un militar y demás, que fue trabajando por diversas secretarías, donde fue ejerciendo muchos derechos sociales, y después algunos grupos lo siguieron y otros no. ¿Mm? ¿Cómo llegó al poder? Ustedes, bueno, ya conocen parte de la historia, cuando había sido arrestado, trasladado a la isla Martín García, después al hospital militar. Bueno, la CGT convocó una movilización masiva que se adelantó un día, el pueblo clama por su liberación y de ahí ya queda marcado su ascenso en la carrera política. La política se dividía en ese entonces, ¿no?, entre democracias o fascismos, y él planteó: nos vamos a dividir entre justicia social o injusticia social. ¿Mm? La educación apuntando a un nuevo actor, que era la clase trabajadora, ¿sí? Y, como dice Adriana, la docencia estaba a cargo de demandas insatisfechas y requería un ordenamiento técnico profesional que aclarara un poco la regla de juego entre docentes y estados. Y echó mano a esto, ¿m? Pero bueno, se enervó la relación entre los docentes y el peronismo. ¿M? Los docentes siguieron protestando en cuanto a estas cosas, estas políticas, rechazaron la imposición doctrinaria. ¿M? Sostenían que apoyaban cuestiones de reformas en materia de educación, pero quizás no como se les imponían. Esto lo aclara Adriana Puigros en la página 133, segundo párrafo. Toma nota cuando digo un dato así de color, página, párrafo, ¿no? Uh-huh. Igual creo que en el de Prigos tenemos diferente numeración, profe. Ay, qué más gana, qué más gana. Porque va de la 99, arranca por ahí hasta la 110. Ah, claro, yo estoy con el... Bueno, esperen. En la tercera página, ustedes tienen... No, a ver, no, Google Drive. A ver, un segundo, ¿no? Menos mal que acá me avisó. Vamos a abrir el Drive de Adriana Puigros. Bueno, es una trampita también que viene bien para obligarlos a buscar ustedes, ¿no? Lo tengo. Bueno, sí, es verdad. Muy bien acá el alumno que marcó esto. Este es el segundo párrafo de la página 100. Ahí está. Dice: la posición del conjunto de los educadores respecto al peronismo fue ambigua. ¿Sí? ¿Sí? El tercer párrafo de la página 100 les dice también la posición defensiva de los docentes. ¿Sí? Exacto. Y les habla después planes quinquenales. Y la otra página, muy interesante, no es que solo leen esto y listo, pero les marco algunos datos de color. La página 103, al final de la página
103, cuando dice el plan quinquenal respecto a la educación superior universitaria sería gratuita, en realidad es no arancelada, ¿no? Y marca un rector nombrado por el Poder Ejecutivo, ¿no? El apartado de la página 103, ¿sí? La 104 habla de la orientación práctica y la educación técnica, ¿m? ¿Sí? Le nombro, que voy nombrando así párrafos importantes, ¿no? Y en la última página, cuando se separa de la iglesia, ¿no? Con la ley, cuando autoriza la ley de divorcio, la página 108, ¿no? Ahí está, ahí está. Quiere decir que están atentos al texto. O sea que en este texto tienen varias posturas, cita varios autores de Adriana Puigros, al igual que cita Arguto y Villanueva, no, Arguto no, Villanueva y Recalde en el anterior texto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decirles para un poco guiarlos cómo fue en esta época, ¿no? Fue un gobierno que se caracterizó por la inclusión de las masas trabajadoras en la vida nacional. ¿M? ¿Y de qué manera? Y por vía de un populismo con rasgos autoritarios. ¿Sí? Esa fue la manera que se incluyó. Y esto fue lo que algunos estuvieron en contra. No tanto por las reformas, sino por la forma. ¿M? Y estos rasgos políticos hicieron que muchos intelectuales se coloquen en las filas del antiperonismo. ¿M? En un principio el peronismo delegó la educación a manos de la Iglesia Católica, implementando la ley de enseñanza eh, de la religión católica en las escuelas, pero también expulsó antes las voces disidentes a esto y después tuvo un corte con la Iglesia, ¿no? Y para esto sí, obviamente que produjo una gran cesantía de profesores, ¿no? Designó interventores en las universidades, eh, el poder ejecutivo era el que nombraba el rector, y esto por esa frase que les dije al principio, porque él sostenía que la autonomía y la democracia no iban de la mano. ¿M? Quería reencauzar todo el sistema, pero de una forma más autoritaria. ¿M? ¿Se entiende? Es decir, el peronismo era mayoritario, ¿m? Pero ¿qué pasa? En las clases de los intelectuales la fórmula era la inversa. ¿M? Y a nosotros nos interesa ver un poquito cómo era el peronismo en el sistema universitario, que es lo que atañe a nuestra materia. Ahora bien, queremos ver las características un poco de la educación técnica de que hablan estos. Le sumamos dos textos de Arguto y de Jalil que hablan de lo mismo, no es que, uy, otro texto más, volver a leer o una cosa distinta, no, hablan lo mismo. Empiezan explicando, vamos por el de Arguto, Federico Arguto, la creación de la Universidad Obrera Nacional, ¿no? No nos vamos a un tema distinto, no ampliamos la materia de estudio, porque sigue hablando del mismo tema. Pero está bueno cuando leen distintos autores porque les ayuda a fijar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, el de Federico Arguto, voy a abrir el que tienen ustedes para no tener diferencia de páginas, ¿no? El de Federico Arguto en un momento sostiene que la formación de obreros especializados no solo era comprendida como una reivindicación social de los trabajadores, sino también como un requisito estratégico para el plan industrializador que estaba en marcha. Es decir, no sería posible alcanzar la independencia económica sin contar con técnicos que pudieran desempeñar su labor en las fábricas. Asimismo, la apuesta del gobierno peronista por la educación técnica era considerada como una conquista social que garantizaba la inclusión de las masas desposeídas y en tal sentido la justicia social. Esta frase en el texto de Federico Arguto
Les nombro la página 2, tercer párrafo. ¿Alguno tiene el texto a mano? Márquelo. La formación de obreros especializados, comienza diciendo. ¿Sí? ¿Por qué les marco esto? ¿Me puedo saltar todos los otros párrafos, profesor? No. Hagan hincapié en este párrafo porque resume un poco lo anterior y lo posterior. ¿Sí? Es un párrafo clave, disparador para entender todo el contenido. Párrafo 2 de la página 2, tercer párrafo de la página 2, texto Federico Arguto. ¿Pudieron tomar nota de esto? ¿Sí? Si lo tienen impreso a mano, lo pintan. ¿Mm? Entonces, cuando se paran en ese párrafo, después siguen avanzando sobre los demás y van entendiendo por qué explica ese párrafo, ¿no? Y después explica toda la creación de la UON, las diversas posturas en los debates parlamentarios. Vamos a la página 10, ¿sí? Un párrafo muy destacado de la página 10 es el cuarto, cuarto párrafo de la página 10. ¿Mm? Página 10, cuarto párrafo, si lo están viendo en la compu también lo pueden avanzar. Dice, como complemento a este proceso de expansión industrial, se implementó una profunda reforma en materia educativa, revalorizando la educación técnica históricamente relegada frente a otro tipo de saberes humanísticos y de mayor abstracción. Mediante esta subversión simbólica de las clases trabajadoras, mediante esta subversión simbólica, las clases trabajadoras comenzaron a ocupar un lugar privilegiado, en el cual el saber hacer resultaba un componente primordial como parte de la gestación de la nueva Argentina. Expresión de ello fue la creación de la Universidad Obrera Nacional, complementada con otras reformas dentro del sistema educativo en los distintos niveles ligadas al aprendizaje de oficio y de conocimientos especializados que formasen para el trabajo principalmente en el sector industrial. Es un párrafo muy enriquecedor que da toda la postura y el porqué. ¿Sí? ¿Lo pintaron ya? Sí, profe. Bien. Siguiente página, la 11. Segundo párrafo. Dice, como se mencionó previamente, la formación de obreros especializados no solo era comprendida como una reivindicación social de los trabajadores, sino también como un requisito estratégico para el plan industrializador en marcha. No sería posible alcanzar la independencia económica sin contar con técnicos que pudieran desempeñar su labor en las fábricas. ¿Mm? Y el siguiente párrafo continúa en lo mismo. Continúa en lo mismo. O sea que segundo y tercer párrafo de la página 11. No sé si voy a preguntar algo de esto, pero ustedes ya tomaron fuerte nota de esto para leerlo, interpretarlo, comprenderlo. ¿Sí? Me imagino, ¿no? Siguiente texto. Cambiamos. Al de Vanessa Jalil. 2 minutos para que lo abran. Me avisan cuando lo encuentren. Ve que todos hablan de lo mismo. Les doy 5 libros más, 10 libros más y todos siguen con lo mismo, ¿no? Vanessa Jalil. ¿Lo abrieron? Bueno, Sí, sí, ya estamos. bien, bien, bien. Un segundo, búsquenlo. ¿Lo encontraron? Bien. Vamos a ver.
A ver la página, alguien que lea la página 3, el tercer párrafo de la página 3. ¿Mm? ¿Quién se anima a leerlo? Alguien que tenga micrófono. Bueno, ¿Mm? Lo elegí al azar, lo vi en el texto. empiezo. Sí. Estoy un poco resfriado, ¿eh? Ah, sí, yo también. Está bien. El carácter innovador de la Universidad Obrera Nacional y No, la... no, No. para página 3, la Ah, 3. la otra. 1, 2, 3 acá. Sí. Las políticas educativas Eh, no pueden ser analizadas como elementos ajenos al proyecto de país que un Estado define. Ahí está, ahí. Y dejamos ahí. Esas son, ¿no? Bien. O sea, que él que decía con esto, ¿qué quería decir? Las políticas educativas, dijo Nicolás, no se podía analizar como un elemento distinto al país que se quería. No podíamos separar educación y política del país. Sí, seguí, Nicolás. En ese sentido, el primer plan quinquenal como plan de gobiernos para los años 1946-1951 marca a la política a la técnica como dos dimensiones necesarias para la refundación estatal. En todos los proyectos allí presentados, el Estado se convertía en actor privilegiado para la integración social por encima del mercado. Ahí está. Oh, listo. Gracias, Nicolás. De nada. Fíjense en este párrafo cómo les define toda la situación de ese entonces, la relación con el Estado que se quiera formar, la preparación técnica, la refundación del Estado, la integración social, todo por encima del mercado. Esto es lo que nos pasa también hoy en día. Es lo mismo que nos pasa hoy en día, ¿sí? El mercado que nos ve la universidad como un gasto, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Y pobre no llegue, no sé cuántas cosas te dicen, ¿no? Y los otros caminos que quieren llegar, y a veces se pueden equivocar en los métodos, en las formas, no digo que no, pero acá seguimos casi 100 años y seguimos en la misma problemática, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso mire este párrafo cómo sintetiza todo. Ya a esta altura del partido creo que nos marcaron estos párrafos, ¿no? Para tenerlos presentes de cara al sábado que viene, ¿no? Después, la página 4. Página 4. Segundo párrafo, ¿no? Dice, una de las características de la política económica desarrollada durante el primer peronismo había sido su orientación al desarrollo industrial como uno de los factores claves para la concreción de independencia económica, la cual constituía uno de sus objetivos de gobierno. Creo que soy un loro repitiendo lo mismo, ¿no? Son diversos textos que siempre apuntan a lo mismo, ¿no? Página 4, segundo párrafo. Píntenlo en colores, ¿sí? Si lo están viendo en la pantalla, lo pintan en la pantalla. No con el fibrón, no con... Marcan el PDF. O sea, se cambia la pantalla y se les van, obviamente. ¿Sí? Después, ¿qué otro párrafo destacado acá les puedo marcar? Uno, dos. El último párrafo de la página 4. Dice, si bien existían espacios de educación técnica conformados de la década del 30, lo cierto es que su número y distribución resultaron insuficientes en relación a los progresos de la industrialización. Seguimos con lo mismo. Primer párrafo, página 5. ¿No? De esta forma se sientan las bases de una nueva educación técnica oficial, en la que tiene un protagonismo el Estado, quien conforma un sistema alternativo de educación con orientación técnica. Página 5, primer párrafo. Seguimos lo mismo. Que decían los que estaban a favor de la creación de la Universidad Obrera y los que estaban en contra. Esperen que me escriban algo en el chat. Agustín, profe, disculpe, ¿cuál es la fotocopia? Estoy dormido. Bueno, empezamos de vuelta. Agustín, estamos en el texto de Jalil Vanessa. ¿Mm?
Despierta, Agustín. Todas las posturas antagónicas del debate. Están los que querían la Universidad Obrera y los que no. Y cada postura tenía un fundamento. Ustedes tienen que tenerlo presente, ¿no? Muy presente eso. Muchas horas de estudio yo también me perdí, dice Jesús. Y eso que voy despacio, dictando leer uno por uno. ¿Sí? Por eso a veces es importante si pudieran estar conectados, activados, con cámara, mirando, uno viendo los gestos. Y si no es como que yo estoy así, pregunta, ¿entendieron? Nadie contesta nada y entonces uno sigue. Por eso a veces es importante prepararse para la clase. Esto es como si tuviéramos presencial, lo mismo, ¿no? Después, a partir de la página 16, el texto de Vanessa Jalil, tienen las conclusiones, ¿sí? Quédese tranquilo, profe, que me leo todo, dice Jesús. No, sí, pero con esta guía que yo te doy te va a ser mucho más fácil ir orientándote, ¿no? Por eso le fui dictando. Volver para atrás para ver qué párrafo dicté de cada cosa, les haría perder tiempo, pero tus compañeros te lo van a pasar seguramente. Página 16. Tienen las conclusiones, ¿no? A modo de conclusión, dice. Y ahí tienen todas las conclusiones que son eh, espectaculares, ¿no? ¿Sí? O sea que del texto este de Jalil Vanessa estuvimos leyendo. De la página, el tercer párrafo de la página 3, el segundo párrafo de la página 4, ¿no? El último párrafo de la página 4, primer párrafo de la página 5, y a partir de la página 6 a 8, todo el debate parlamentario. Ese fue un resumen del texto este. Del texto anterior, Federico Arguto, leímos tercer párrafo de la página 2, leímos página 10, el final de la página 10, leímos el segundo párrafo de la página 11, segundo y tercer párrafo de la página 11. Como disparadores de la temática, no es que al resto se tira. Como disparadores de la temática. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, con esto estaríamos terminando la unidad de hoy. Y queda abierta si hay preguntas, interrogantes para el sábado que viene. ¿Cuáles son los temas, profe? Todo, de la 1 a la 5, todo lo que Bueno. venimos trabajando. ¿Sí? Gracias. O sea que vamos a empezar a 8:15, pero tratemos de estar a las 8 menos 10. Bueno. Hasta llegar a las 8 y 8:15 empezamos, ¿no? Bien. Está preparado para que terminen rápido, ¿no? Pero en una hora como mucho pueden terminar, pero van a tener 2 horas, 2 horas y media para estar tranquilos. ¿Sí? Profe, No, ¿le dijeron el aula una que vez es? que ya... ¿Cómo? Si le dijeron el aula... Sí, se lo subí al chat ahí a las novedades. Ahí está el número de aula y todo. Sede de Córdoba, aula, no me acuerdo qué le... Ayer lo subí, aula... 9 creo decían. Sí, 9, ¿no? Bueno, Sí, aula 9. Sí, aula 9. dale. Muchas gracias. No, a vos. Lo que digo con el horario, que una vez que ya empiezan y alguno entrega, ya no puedo empezar un nuevo examen a alguien que yo después. Por eso es fundamental que lleguen, ¿sí? Y que rindan todos, porque dicen algunos, hay otra opción integradora, recuperar. Sí, cuando terminamos el cuatrimestre, se da con una semana de integradores, pero bueno, ya no les permite la promoción de la materia, así que apuntamos a este sábado, ¿no? De que vengan todos, ¿sí? Somos poquitos, casi todos los que vinieron, tengo toda la lista acá, los que no vinieron nunca, y después están ustedes que vinieron todas las clases y los encuentros. Así que somos pocos
Este, y bueno, no aflojen esta semana, seguir repasando los textos. ¿Sí? ¿Preguntas que me quieran hacer? Sí, yo, profe. Sí, Cecilia. Con respecto a la actividad de la clase 5, el debate de la creación de la UOM, ¿cómo habría que hacerlo? No, lo puse como un foro, para que puedan explicar. Sí, había dos posturas antagónicas, unas que se sintetizaban en esto y otras que se sintetizaban en esto. Que está en las páginas esas que yo le marqué a partir de la página 6 en adelante de ese Ok, texto, pero en los otros textos también está. O sea que cuando ustedes van leyendo los textos, lo ven y el foro le va a llevar 3 minutos. ¿Sí? ok, buenísimo, gracias por la ¿Sí? aclaración. No, a vos, Cecilia. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ninguna más. Qué bueno, ya saben todo. De haber sabido, tomamos el parcial hoy. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los dejo para que puedan trabajar tranquilos, leer el foro, leer los textos, ¿m? Y preparándose. O algún grupo por el cual se suelen conversar entre ustedes, avísenlo, ¿no? Sí, Martín, Bueno, una pregunta, sí, te escucho. No hay, pidieron una pregunta, pero no. ¿A qué se refería con expansión de las ideas ilustradas? Bueno, vos sabemos lo que era la ilustración, que fue un movimiento que se dio en Europa, que se basaba en una nueva concepción del hombre, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Tenía su base también en el Renacimiento, el humanismo, y estas ideas ilustradas iban en contra del pensamiento eh, de la época, ¿no? Incluso el pensamiento religioso, era un pensamiento más racional, y esta ilustración termina cambiando un poco esos pensamientos religiosos también que se daban y que influían toda la materia de la educación. Pero bien, todas estas formas de creación de argumentos con una base más científica destronaba un poco toda la creación de los argumentos con una base más eh, religiosa, ¿no? O sea que esto venía a destituir muchas de las doctrinas imperantes en el momento, ¿no? Y entonces fue algo muy fuerte eh, que se dio en la educación y en nuestras colonias, cómo vino ese pensamiento en nuestras colonias. Es muy interesante lo que Martín pregunta. En nuestras colonias se hablaba, yo les marqué en la página del texto de Pablo Puchbinder, con número de página y todo, que decía, era una ilustración católica. O sea que qué contraposición, ¿no? Porque decir una ilustración católica es como decir, es un peronista radical, ¿no? Es decir, son dos cosas que se contraponían, porque la ilustración justamente iba en contra de esas ideas hasta el momento. Si bien muchos eran católicos, pero bueno, fue un movimiento que marcó una nueva forma de pensar, ¿no? El individuo más liberalizado, ¿no? Y bueno, toda la doctrina de Descartes, la reforma religiosa, los pensamientos de Hobbes, de Rousseau, ¿no? La liberación de las almas, ¿sí? Y planteaba un individuo completamente desligado del poder de su rey, de su asamblea y demás. Bueno, y todo esto en las colonias, ¿cómo se implementó? Que influyó en nuestra Universidad de Córdoba. De una manera limitada, porque no quería que la ilustración vaya en contra del dogma de la iglesia. ¿Mm? ¿Se entiende? Fue una ilustración limitada. ¿Mm? Eh, porque se tenía miedo, la corona española tenía miedo que surja una subversión que se quiera un poco salir, ¿no?
de ese estatus de colonia. Entonces, la Ilustración como movimiento, la expansión de las ideas ilustradas, en nuestras colonias tuvo una cierta limitación porque no podía contradecir el dogma de la Iglesia. Y esto impregnó mucho en todo lo que fue la educación en nuestra primera universidad creada en nuestro territorio, que fue la de Córdoba. Pero incluso podemos decir que hasta el día de hoy hay algunos resabios que quedaron de esta Ilustración, ¿no? Y de este catolicismo en la educación. Es decir, la política de la corona española, si bien quería el proyecto modernizador de lo que era la Ilustración, condicionaba con limitaciones y particularidades en nuestras colonias. ¿Se entiende esto? Es decir, el despotismo ilustrado es una política que acentuaba las tendencias del absolutismo y apostaba a una modernización. Pero el movimiento ilustrado, en la España del siglo XVIII, tenía esta característica en el Río de la Plata, que era un proyecto modernizador cultural limitado. Yo creo que a esta altura tomaron nota de esto, ¿no? Es decir, que el carácter de la Ilustración española es moderado respecto de la Ilustración inglesa o francesa. Lo repito, el carácter de la Ilustración española es moderado respecto de la Ilustración inglesa o francesa, por razones obvias. El pensamiento ilustrado, tomad nota de esto, el pensamiento ilustrado no puede circular libremente donde se oponga al pensamiento católico o donde se oponga a los criterios que legitiman la monarquía española. De aquí surge un término contradictorio que se llama la Ilustración católica. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Miren que esto es muy importante. ¿Sí? O sea que acá, ¿cómo fue nuestra colonia? Y fue un movimiento limitado de modernización cultural. Muchos dicen históricamente qué fue lo que preparó la Revolución de Mayo de 1810. No. Acá fue un movimiento cultural limitado. No es la base de la Revolución de Mayo. ¿Sí? O sea, cómo penetró esta ilustración. Y repitió lo que dijimos recién. Un intento de apertura hacia las novedades del siglo. Que tenía la adopción de adoptar la física matemática, por ejemplo, de Newton. ¿Sí? Pero estaba como contrapartida la necesidad de seguir sosteniendo las verdades del dogma católico y la interpretación de la escolástica a las escrituras, ¿no? O sea que hay cosas que siguen por el pensamiento de la escolástica. ¿Se entendió? Muy buena la pregunta de Martín Edgardo Mercado. Muy buena la pregunta. Que trabajamos durante los foros sobre este tema. ¿Se entendió, Martín? ¿Alguna duda más? Ah, sí, me puso así en el chat. Bien. ¿Qué otras preguntas? Si no tienen más dudas, los dejo irse a estudiar, trabajar, descansar o lo que sea. Aprovechen el fin de para poner todas las lecturas para el sábado que viene, ¿sí? ¿Entendió? Sí, perfecto. Buen fin de nos vemos el sábado. Gracias, Nicolás. Nos vemos. Hasta Chao, luego. profe, buena Hasta luego. semana. Igualmente, hasta luego. Esto es la primera clase, un breve repaso de Vicente Cupo.
acá me preguntó Jesús sobre el último momento, que explica todos los antecedentes de la educación, cómo se fue desenvolviendo siglo a siglo, Jesús. ¿Mm? El texto de Vicente Cupo está bueno porque les pone, bueno, siglo cuarto, siglo sexto, ¿qué pasó? Siglo sexto a siglo octavo, ¿qué pasó? Siglo noveno, siglo XIII, siglo X, XI, XII, el modelo escolástico que recién nombré, la biblioteca, las universidades que surgieron, el Renacimiento, ¿sí? La Ilustración que recién hablamos, cómo afectó la reforma y la contrarreforma, ¿sí? Vuelve a hacer hincapié en Ilustración. Todo el texto de Vicente Cupo lo clasifica así. ¿Se entiende, Jesús? Así que es muy interesante porque lo puedes ver el texto de Vicente Cupo eh, eh, siglo por siglo. Y te nombra estos movimientos filosóficos que recién hablamos. No, gracias a vos, Jesús. Muy interesante tu pregunta sobre el final. Algunos ya se habían desconectado, pero sirve igual. ¿Alguna pregunta más? Los que no tengan dudas, los libero. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Chao, Hasta gracias. luego.